en esfuerzos evangelísticos se motiva a que la gente levante la mano o que la gente se ponga de pie o que la gente pase adelante a donde está, cerquita donde están los púlpitos y dice, haga una profesión de fe para ser salvo. Después uno vuelve a ver los 10 o 15 o 20 personas que pasaron por ahí un año después y te encontrás que 2 o 3 sí vivían una vida cristiana y el resto se quedaron como estaban. ¿Cómo estás, pa? Hola hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Mira, hoy quería hablarte de un tema que a mí siempre me ha puesto a pensar porque tengo como sentimientos encontrados. Y es todo el tema de la profesión de fe. Entonces, por profesión de fe, ¿verdad? Vos en Romanos 10 hablas de profesión de fe. Ahorita vos puedes ampliar un poquito al respecto. Pero mi pregunta es que, bueno, viene de esto. Vos ves en la mayoría de las iglesias evangélicas que cada cierto tiempo el pastor hace un tipo como de llamado a, no sé si al altar o al púlpito o al escenario, ¿verdad? O levante la mano todos los que quieren ser salvos o oren esta oración después de mí. Pero cuando te vas a la Biblia no ves ese tipo de conversiones. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo haces para armonizar las dos? ¿Existe una armonía entre ellas? ¿Qué pensás vos? Ok. Vayamos a la Biblia primero. Mencionaste el capítulo 10 de la carta de Romanos. En efecto, el apóstol Pablo allí a la iglesia en Roma le manda a decir, en su carta, ¿verdad? Le dice, esta es la fe que predicamos. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de corazón que el Dios Padre le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, claramente, hay un mandato bíblico de hacer una profesión de fe en voz alta. Una confesión de que Jesús es Señor. Y hay que creer de corazón en su resurrección, que no es otra cosa más que la señal que Jesús mismo dijo, que valida la condición de Mesías y de Hijo de Dios, que fue el que murió en la cruz. Entonces, si bien es cierto, la resurrección no salva, lo que nos salva es la cruz de Cristo y su sacrificio, la resurrección valida el sacrificio. En otras palabras, nos da seguridad de que lo que pasó ahí fue lo que todos creemos que pasó. Bueno, entonces, a partir de una mala aplicación de ese texto, entonces, en esfuerzos evangelísticos, se motiva a que la gente levante la mano o que la gente se ponga de pie o que la gente pase adelante a donde está, cerquita donde están los púlpitos y dice, haga una profesión de fe para ser salvo. Después uno vuelve a ver los 10 o 15 o 20 personas que pasaron por ahí un año después y te encontrás que 2 o 3 sí vivían una vida cristiana y el resto se quedaron como estaban. Y vos decís, entonces esos son salvos, porque la Biblia dice. Bueno, es que hay que ver qué es lo que la Biblia dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Señor, la palabra griega que aparece ahí es Kyrios. La palabra en hebreo que se usa para Señor es Adonai. Y lo que quiere decir es que que Jesús es Señor de tu vida. En otras palabras, que tu relación con Él es esclavo-amo. En otras palabras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, que la única voluntad que se hace es la de Jesús. Entonces, para entender eso, antes el predicador tuvo que haber explicado. Jesús te pide que te negues a vos mismo en favor a Él. Recordemos cuando le preguntaron al Señor qué tengo que hacer para seguirte y Él dijo, doy la versión que está en el Evangelio de Lucas, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la negación en favor de Cristo es el acto más importante para poder confesarlo como Señor. No hay otra. Gálatas 2:20, que es un texto que vos conoces perfectamente,
Pablo dice, porque juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es una autonegación completa en favor de Cristo. Entonces, si a uno le explicaran antes de hacer la profesión de fe lo que la profesión de fe quiere decir, no todo el mundo lo haría. Porque no es como una vacunita que vos te pones contra la gripe, como dice Paul Washer. Y entonces ya me salvé porque me vacuné. Es que vos haces una profesión de fe porque vos querés vivir una vida para Cristo. Y antes de hacer una profesión de fe, lo que nos enseña la Escritura es que tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento, la palabra que usa la Escritura en griego es metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de rumbo. No es me arrepentí de un pecado, es que voy a cambiar de vida. Y en la nueva vida no importa lo que yo quiera, importa lo que Jesús quiera para mí. Entonces no todo el mundo quiere cambiar de vida. No todo el mundo quiere tomar otro camino. Lamentablemente eso no se explica antes de decirle a la gente haga una profesión de fe. Porque lo que estás cambiando no es voy a pasar de la misa de 10 del domingo al culto de las 10 en la iglesia. Eso es una religiosidad superficial que no te lleva absolutamente a nada. Lo que estás diciendo es voy a nacer de nuevo porque el Espíritu de Dios tocó mi espíritu muerto y me trajo vida, me regeneró con el propósito de que entienda mi condición de pecador, mi necesidad de un Salvador, entender lo que pasó en la cruz de Cristo y entregar mi vida completamente a Él. No es invitarlo a mi corazón, como dicen algunos, como para convencer a la gente de una forma romántica. Es decirle, sos el Señor de mi vida, sos mi amo, yo soy tu esclavo, he aquí yo hago lo que tú desees. Entonces, una profesión de fe liviana no lleva absolutamente a nada. Hay que entender el grado de compromiso que implica eso, y la única forma que entendas eso es que el Espíritu Santo regenere tu espíritu. En otras palabras, que nazcas de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo. ¿Y cómo podrías distinguir una profesión verdadera de una que no es verdadera? Bueno, entendamos que eso es del Señor y no tuyo, ¿verdad? Sí, pero no vos distinguiéndolo en alguien más, sino vos distinguiéndolo en vos mismo. Tus obras, tu vida. No hay forma alguna de que nosotros, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, podamos cambiar de vida y pasar a vivir la vida que Jesús quiere que vivamos, si no es con el poder de su Santo Espíritu. Solos, con nuestro propio poder, no podemos, por una razón muy simple. Estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. Y los muertos no hablan, los muertos no hacen una profesión de fe, los muertos no se mueven, los muertos están muertos. Punto. Tu espíritu está muerto. Y si no es porque el Espíritu Santo viene y los toca y les trae vida, que en teología eso le llamamos regeneración, si no es por eso, la gente no es capaz de mirar a Cristo y hacer una profesión de fe. Por ende, entonces, la regeneración viene antes de la profesión. Sin duda alguna. No hay una sola persona que haga una profesión de fe genuina si antes su espíritu no fue regenerado por el Espíritu Santo, porque es como que vos estés, como decía Pedro, vamos a ver, usemos el texto de Pedro que es muy famoso, porque el Señor te tomó de las tinieblas y te pasó a su luz admirable. Ahí no dice yo salí de las tinieblas para ir a la luz de Jesús. Él tuvo que entrar a las tinieblas y sacarte de las tinieblas para pasarte a su luz admirable. En otras palabras, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Yo en mi condición de muerto espiritualmente no tengo manera de buscar a Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo, regenerar, tocar, hacerme nacer de nuevo, hacer que mi espíritu muerto nazca con el propósito de que yo sienta la necesidad de Dios, de un Salvador, y por lo tanto haga una profesión de fe. Entonces vos realmente estás diciendo que tu salvación no depende de vos. Decía John Stott que lo único que yo aporto a mi salvación es mi pecado. Todo lo demás lo hace Dios. Tomemos el ejemplo que Jesús le dio a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió, porque no era un concepto como muy facilito de entender en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero yo me pregunto, en el primer nacimiento, en nuestro nacimiento de carne, ¿en qué intervenimos nosotros? ¿Tuvimos algún papel especial para nacer? No tuvimos ninguno. Jesús usa la analogía del nacimiento precisamente para que entendamos que en nuestro segundo nacimiento tampoco tenemos ningún papel. Es una acción de Dios en su forma de Espíritu Santo que toca nuestro espíritu y nos hace nacer de nuevo. Por eso es nacer en el Espíritu.
Y al nacer de nuevo, entonces entendemos que necesitamos de un Salvador. Esto está interesante. Es todo un tema que ha dividido a la iglesia por siglos. Es un tema que claramente está en las Escrituras. Hay varios textos que la gente puede leer, Juan 6, Romanos 8 y 9, la famosa oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, hay abundantes, Efesios 1, Efesios 2, Entonces, todo lado está. ahora, le estás dejando a mucha gente un problema. Si no es por medio de una profesión de fe en la iglesia, ¿cómo me convierto? ¿Qué hago? Bueno, yo puedo hacer una profesión de fe aquí mismo, si entiendo qué es lo que estoy haciendo. Y la única forma de que yo entienda lo que estoy haciendo es que el Espíritu Santo haya regenerado mi espíritu para yo poder entender que necesito hacer un Salvador y entregarme a ese Señor. Porque Jesús no solamente tiene que ser Salvador de mi vida, sino también tiene que ser Señor de mi vida. Eso lo habíamos hablado en un video anterior que hablamos de los cristianos carnales, que decían que Jesús era Salvador pero no era Señor. La profesión de fe no dice Jesús es Salvador, dice el que confiesa con su boca que Jesús es Señor. Por tanto, yo sé si mi profesión de fe fue genuina cuando yo miro mi vida y me doy cuenta si si Jesucristo es Señor de mi vida o no lo es. Si no lo es, mi profesión de fe fue de la boca para afuera. Yo creo que podemos dejarlo ahí. Bien, hijito. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.